la situación física que les comentaba, tengo agua dentro de un cuarto y el cuarto está lleno de aire, tiene esa temperatura a 12 grados Celsius y tengo agua inicialmente a 95 grados Celsius. Acá nos dicen que después de un tiempo se establece el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura inicial del aire va a cambiar, el agua también va a cambiar su temperatura y luego de un tiempo van a ser exactamente las mismas temperaturas. O sea, el agua va a quedar a temperatura ambiental y el aire va a tener exactamente la misma temperatura, equilibrio térmico. Esto va a ser resultado de la transferencia de calor entre el agua y el aire, ¿sí? Usando los calores específicos constantes, determine. Y tenemos una serie de cosas que determinar. Letra A, la temperatura de equilibrio final, la cantidad de transferencia de calor del agua, o sea, entre el aire y el agua, y la generación de entropía de todo el proceso. Y nos dicen de que hay que suponer que el cuarto está bien sellado y fuertemente aislado. Esta última parte es importante porque todo esto es nuestro sistema. Significa de que si yo quiero analizar la entropía, como lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, si quiero analizar la entropía, este sería mi sistema y tengo que ver hacia dónde va el calor. ¿Okay? Si está aislado, bien sellado, significa de que el cuarto no está ni perdiendo aire ni perdiendo calor hacia el ambiente. O sea, la transferencia de calor es solamente dentro del cuarto. Eso es lo que nos están queriendo decir. Esta sería nuestra situación física. Tenemos un estado 1, un estado 2, va a haber agua caliente, aire, y el agua caliente va a estar calentando el aire. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua es mayor. Recuerde que siempre viene de una fuente mayor de temperatura a una menor, y en esa dirección va el calor. Calienta el aire, y luego se va a establecer equilibrio térmico entre el aire y el agua. En este caso, la temperatura final de ambos va a ser la misma, ¿sí? Como siempre, podemos empezar a establecer los estados, ¿ok? Que no van a ser 1, 2 y 3, sino que va a ser el estado 1. Vamos a llamar el estado 1 como el estado de la temperatura, o sea, el estado relacionado al aire, el estado 1. Por lo tanto, la temperatura 1 sería la temperatura inicial del aire, 12 grados Celsius, en este caso. El volumen del recipiente, o sea, del aire, todo lo que usa el aire, sería este volumen de acá. Y el estado 1 del agua, que sería la temperatura 1, le puse W por water, 95 grados Celsius, y tenemos la masa de agua que no cambia en todo el tiempo, que sería de 45 kilogramos. Y nos piden, tal como lo sabemos, o sea, como lo dicen acá, la temperatura del estado final. El estado final lo vamos a llamar el estado 2, en general. Como hacíamos en los intercambiadores de calor, un intercambiador de calor nosotros lo resolvíamos analizando la interacción entre los sistemas. En otras palabras, analizábamos el calor a través de un balance de energía. Hacíamos un balance en el agua y después un balance en el aire, y luego igualábamos el calor, porque el calor transferido entre ambos va a ser exactamente el mismo. Entonces, esa misma estrategia vamos a utilizarla acá. Y el balance de energía, en este caso, sería el siguiente. Nosotros tenemos el balance de energía en el aire, y como es un sistema cerrado, nos olvidamos de las entalpías y empezamos a utilizar lo que son las energías internas, y habría una energía interna inicial, U, y como va a salir, o sea, como está saliendo un calor, perdón, como va a entrar un calor al aire, si hacemos, como les digo, un balance de energía en el aire está recibiendo un calor. Por lo tanto, este calor va entrando. La suma de ambas energías tiene que ser necesariamente la energía del estado final, que sería U2 en este caso. Y en el caso del agua es exactamente lo mismo, pero hay que analizarlo a la inversa. Tengo una energía interna inicial, del caso del agua, luego tengo una energía final del agua, y ¿por qué va al lado derecho en este caso el calor? ¿Por qué? Porque aquí en el estado 1 yo voy perdiendo calor, ¿ok? Entonces, pensando en el balance de energía, lo que entra igual a lo que sale, tengo el estado 1, eso va a ser igual a la pérdida de calor, más lo que quedó de energía en el sistema, que sería
esto de acá. Esos serían los balances. Como les digo, se puede igualar la ecuación simplemente despejando el Q en ambas ecuaciones. Aquí nos va a quedar Q igual a U2 menos U1, y aquí nos va a quedar Q igual a U1W menos U2W. Si se igualan ambos Q, tenemos esta expresión, y luego, con un poco de, teniendo en cuenta lo que son los valores específicos, masa por el valor específico igual al valor extensivo, se queda esto de acá, que se esta es la masa de agua por las energías internas específicas, igual a la masa de aire por la diferencia de energía en el aire. Entonces, esta sería la expresión. ¿Ok? Hasta este punto, todo bien, pero no tengo la temperatura, y lo que queremos determinar es la temperatura. Por lo tanto, aquí tenemos que usar una información que nos entregan, que es que tenemos que usar calores específicos constantes. Estos son datos que podrían variar eventualmente, pero para temperaturas ambientales dentro del 0 y 50 grados Celsius son valores que se suelen usar, son buenas aproximaciones. Entonces vamos a usar estos datos, y si usamos esos datos y tenemos en cuenta la definición de lo que es el delta U, la diferencia de energía interna, delta U siempre se puede escribir como la masa por el calor específico por delta T, que sería el cambio de temperatura dentro del sistema. Y siguiendo con el ejercicio, aquí nos dicen equilibrio térmico. Significa entonces que la temperatura del aire y del agua va a ser la misma. En otras palabras, que este valor T2W es exactamente igual que T2, ¿sí? Por equilibrio térmico, se tiene entonces que WT2 va a ser exactamente igual que T2. ¿Ok? Nosotros reemplazamos eso en la ecuación anterior y vamos a tener la siguiente expresión. ¿Ok? Esa sería la expresión que estamos buscando. Pero como se dan cuenta, aquí el programa súper inteligente me dice que falta un valor, que sería el valor de la masa del aire. Y no hemos calculado cuánta masa tengo del aire. Entonces, tendríamos que calcular la masa del aire. ¿Cómo podemos calcular esa masa? Tenemos presión, perdón, sí, tenemos presión porque podemos asumir que es la presión atmosférica. Tengo la temperatura y tengo el volumen. Entonces usamos la ley de gases ideales y calculamos lo que es la masa, ¿sí? Entonces aquí ponemos asumiendo presión atmosférica. Podemos ponerle cualquier presión, P1, 101.3, que es la presión atmosférica que se suele usar en estos casos. 101.3 es la presión atmosférica. Eso es una atmósfera. Aquí la masa del aire simplemente sería usar la ley de gases ideales, no sé, que sería la presión, en este caso es presión 1, por el volumen A, que creo que así le pusimos, dividido en R, que es el R que acabamos de poner acá, ese R de ahí, por la temperatura, y la temperatura sería la temperatura 1. Le voy a sumar 173,15 porque creo que lo puse en Celsius. Y esta sería la masa de aire que hay en la habitación. Esto está en kilogramos. Una vez puesto este valor, se puede evaluar la temperatura, se autoevalúa al tiro, y tengo que la temperatura del estado 2 para ambas fluidos, o sea, para el agua y para el aire, sería 70.236 grados Celsius. ¿Ok? Hasta ahora no hemos hecho nada de entropía, solamente hemos hecho balance de energía, lo que siempre hemos hecho, y determinamos la temperatura del estado final. Entonces, para calcular lo que es el calor, porque ya sabemos que la entropía siempre va a tener un calor metido, y además creo que nos piden en la letra B es calcular la transferencia de calor entre el agua y el aire. Tenemos que calcular el calor transferido,
tenemos que volver a los balances que ya hicimos, a estos dos. Para calcular el calor tienen dos ecuaciones, pueden usar la que quieran. Yo voy a usar esta de aquí, la primera, la que es relacionada al aire, y voy a simplemente ya utilizar esta expresión de acá, la expresión de la energía interna con calor específico constante. Si uno hace eso, quedaría lo siguiente, que sería este valor de acá. ¿Sí? Esto va a estar en kilojoule. Esto está en una expresión ahí de notación científica. Voy a cambiar esa notación. Un segundo. Listo. Entonces tengo esa cantidad de calor, que es la cantidad de calor que transfiere el agua hacia el aire en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a recordar cómo hacíamos el balance de entropía. Sería esto de acá, ¿cierto? El balance de entropía lo hacemos siempre lo que produce más lo que entra, más lo que sale, más lo que se acumula. ¿Cuánto sería lo que entra? Sería este calor por partido en la temperatura de la fuente. Lo que entra y lo que sale. Pero, como ya vimos acá, nosotros podemos asumir que entra o que sale dependiendo de dónde hagamos el balance. Si lo hacemos en el aire o si lo hacemos en el agua. Y a nosotros nos están pidiendo la generación de entropía en todo el proceso, en todo el sistema. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es olvidarnos de hacer un balance de entropía, y esto se hace siempre que nosotros analizamos la entropía generada de un sistema en completo, en conjunto. Entonces nosotros nos olvidamos de hacer un balance específico para el agua y uno para el aire y luego unirlo, eso no se hace. Nosotros lo que hacemos es analizar todo el volumen de control, todo, absolutamente todo, y analizar si es que existen en ese sistema, en el cuarto en este caso con el agua, si en ese sistema existen salidas o entradas. ¿Qué dice el ejercicio? Nos dice de que está bien sellado y fuertemente aislado, lo que significa que a este sistema no entra ni sale calor. Y la transferencia de calor entre el agua y el aire es una transferencia de calor interna. Si ustedes hacen el balance de entropía, supongamos solamente para el agua, en uno le va a quedar Q partido en T en un lado de la ecuación, ¿cierto? Si ustedes lo hacen, en ese caso, para la otra sustancia, les va a quedar al otro lado de la ecuación, ¿sí? Y es simplemente matemáticas para darse cuenta de que eso se anularía. Entonces, cuando tengan siempre transferencia de calor interna en un sistema, el calor generalmente no se pone. No generalmente, siempre, nunca se pone. Entonces, en este caso, para el balance de entropía en el sistema que estamos resolviendo, sería, siempre ponemos la entropía generada, y eso va a ser exactamente igual como les dije, si hay transferencia de calor interna, estos términos se anulan, no se ponen, y eso sería exactamente igual a lo que queda. ¿Qué es lo único que queda? Lo que se acumula. Esto se acumula. ¿Ok? Se acumula el cambio de entropía. Y el cambio de entropía, como les dije, es el S inicial, pongámoslo así, menos, el S final menos el S inicial. ¿Ok? Si nosotros analizamos estos términos por separado, el S inicial, o sea, el S final mejor, partamos por el inicial. El S inicial sería exactamente igual a la entropía del estado 1. Y el estado 1 tiene aire y tiene agua. Por lo tanto, tendría que ser la suma de ambas entropías, siempre. Esto es importante que quede claro. ¿Ok? Entonces el S inicial sería igual a la suma de el S de aire, en este caso 1, o S1 de aire, pongámosle mejor, más el S1 de agua. ¿Ok? Pero eso sería para el estado 1. En este caso, para el estado inicial. Ahora, si hacemos lo mismo para el caso final, es exactamente lo mismo. Analizamos la entropía del aire al final, más
la entropía del agua al final. ¿Ok? Si metemos estos valores a la ecuación de ese generado, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar lo siguiente. Sería introducir esto acá. Y si juntamos todo lo que es de aire y todo lo que es de agua, nos damos cuenta que eso es simplemente sumar el delta S del aire más el delta S del agua, ¿sí? Y todo esto fue para darnos cuenta que en este caso el S generado va a ser igual al delta S, y ese delta S va a ser la suma de dos delta S. El delta S, el delta de entropía de el aire más el delta S del agua. Tendríamos que calcular estos delta S por separado, ¿ok? Y cada vez que nosotros tengamos alguna propiedad constante, en este caso el calor específico constante, cada vez que tengamos el calor específico constante, podemos asumir, o podemos utilizar, mejor dicho, una ecuación, que es la siguiente, que seguramente el profesor ya se las entregó, y la deben tener en sus apuntes, que es esta de acá. Este sería el cambio de entropía a, ¿cómo puedo ponerlo? A calor específico constante. ¿Ok? En este caso es un calor específico, en este caso nos estamos refiriendo al CP. ¿Ya? Hay una exactamente igual, que es con el CB, y aquí cambiaría, en vez de presión, ahí cambiaría a volúmenes específicos. ¿Ok? Pero en este caso vamos a usar CP, ya que calcular las presiones para el gas ideal es relativamente sencillo, así que podemos usar esas expresiones mucho más fácil. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces para el aire primero. Voy a ponerle este nombre, ese chiquitito, voy a ponerle del aire, ese del aire, va a ser exactamente igual a esta expresión de acá. Pero hay que hacer unos cambios primero. Aquí dice CP, nosotros le pusimos CPA, me parece, CPA, sí. Y esta división de acá siempre tiene que ir en Kelvin, por lo tanto aquí tendría que sumar unos 273,15, 273.15, y si nos damos cuenta, esta presión 2 yo no la conozco, no tengo idea cuánto vale, la presión 2 no la hemos calculado, y no podemos asumir que es la presión atmosférica, porque como hemos visto, es un gas, los gases se comprimen y se expanden con facilidad a los cambios de temperatura, y la temperatura final es de 70 grados Celsius, y partió siendo 12, entonces hay un cambio muy considerable de temperatura. Entonces tendríamos que calcular esta presión 2, ¿sí? Calculamos la presión utilizando ley de gases ideales simplemente. La presión 2 sería, utilizamos la expresión de gases ideales, sería la masa de aire por el R por la temperatura, en este caso 2 más 273,15. Y aquí tendríamos que poner el volumen de aire, que es el volumen que nos dan, ¿sí? Esta sería la presión 2. Si se dan cuenta, es diferente. La presión 1, voy a escribirla acá de nuevo para no ir paseándome por toda la hoja de cálculo. La presión 1 la asumimos como la atmosférica, 101.3 kilopascales, y esta de acá es 122 prácticamente kilopascales, por lo tanto este número no se puede asumir, si fuesen exactamente iguales, ese término sería 0, pero como no son iguales, no se puede asumir eso, ¿sí? Y este sería el valor de entropía, por lo menos del aire, ¿ok? Entropía que estamos calculando, este cambio de entropía sería en términos específicos, ¿ok? Por lo tanto,
en la ecuación, digamos, del S generado, tiene que ser en términos no específicos, sino extensivos. Entonces acá vamos a escribir el S grande del aire, sería exactamente igual a la masa de aire por el delta S chiquitito. Y ese sería el valor de entropía que se está cambiando en el aire. Entonces las unidades serían kilojoule, kilojoule Kelvin. Y aquí estos serían kilojoule, kilogramo, Kelvin. ¿Ok? Ahora para el agua podemos utilizar la misma expresión, pero el agua es un fluido que es incompresible. Entonces para fluidos incompresibles nosotros vamos a tener que la expresión se va a reducir solo a esto. Y eso siempre va a ser así, por lo menos cuando tengamos calores específicos constantes. Para fluidos que son incompresibles, eso lo voy a recalcar. Si es incompresible, los cambios en el volumen son despreciables y esa expresión se puede escribir como esto. Simplemente eso. ¿Ya? Y aquí las temperaturas que habría que colocar serían la temperatura 2, en este caso que es la misma, y la temperatura 1 del agua, que me parece que es la que está bien escrito eso. Sí, 95 grados, siempre en Kelvin. Y el calor específico del agua le puse CW, me parece. Y ese sería el valor de el cambio de entropía, por lo menos para el agua, en términos específicos. Y esas serían las unidades kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y si calculamos el delta S grande del agua, simplemente sería la masa, no me acuerdo cómo le puse a la masa de agua, la verdad. Me parece que no la he colocado, pero le ponemos un valor, 45, me parece que era 45, voy a ponerle 45 simplemente, kilogramos, eso decía el ejercicio, y este valor, todo este valor, lo metemos en la expresión y nos da ese valor de entropía generada, el cambio de entropía que está experimentando el agua. Un detalle importante, yo les dije de que había temas con el negativo y el positivo, eso solamente es válido para el S generado. El cambio de entropía puede ser perfectamente negativo, ¿ya? Ojo con eso. Y esto estaría en kilojoule Kelvin. Y finalmente, el S generado, en esta expresión que tenemos acá, S generado es igual a la suma de los dos deltas. Entonces, finalmente, es simplemente poner la suma de los dos. Y nos da esta entropía generada. Esta entropía generada se mide en kilojoule Kelvin. Y si se dan cuenta, el proceso es un proceso real, es algo importante, es un proceso real, ya que el S generado es mayor que 0, como les dije.